Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. Vamos ahora a resolver un ejemplo referente al tema de calorimetría y cambios de estado. El presente ejemplo dice lo siguiente: se tiene que el calor de combustión de una sustancia es de 2000 kJ sobre kilogramo. Si el calor que desprenden 0.8 kilogramos de la sustancia se emplea para calentar 0.5 kilogramos de hielo que se encuentra inicialmente a menos 10 grados centígrados, determinar la temperatura y el estado final del agua a presión constante de una atmósfera. Resolvamos entonces el presente ejemplo considerando la información dada en el enunciado. Tenemos entonces que nos dicen que se aprovecha el calor de combustión de una sustancia. El calor de combustión de dicha sustancia es de 2000 kJ sobre kilogramo y resulta que vamos a hallar el calor que generan 0.8 kilogramos de dicha sustancia. Por tanto, multiplicamos 2000 por 0,8. Observemos que cancelamos las unidades de kilogramos con kilogramos y nos quedan unidades de kilojoule. El calor que podemos utilizar viene a ser entonces igual a 2000 por 0.8, lo que nos da 1600 kilojoule. Nos indican también que la masa de agua que debemos calentar es de 0.5 kilogramos, que se encuentra inicialmente como hielo a una temperatura que vamos a denotar como T-1, que es la temperatura inicial de menos 10 grados centígrados. Nos piden hallar la temperatura final, la temperatura T-2 y el estado en el cual se va a encontrar el agua si aprovechamos estos 1600 kJ para una presión constante P igual a una atmósfera. Tenemos entonces todos los datos que necesitamos para resolver el presente ejemplo de acuerdo con el enunciado. Vamos a ir ahora a la curva de calentamiento para ver cómo es este proceso que se lleva a cabo. Sabemos entonces que tenemos agua a una temperatura inicial que va a estar por debajo del punto de fusión, tal y como se indica en este punto oscuro en la gráfica. Y resulta entonces que, estando a menos 10 grados centígrados, que es la temperatura inicial, tenemos que efectuar un proceso de calentamiento que puede llevar varias etapas. Sabemos que disponemos de la energía o calor total Q sub T, dado por la ecuación número 1, y que para el presente ejemplo es de 1600 kJ. Esos 1600 kJ los vamos a invertir en el proceso de calentamiento del agua desde menos 10 grados centígrados hasta el punto donde se culmine o se consuma totalmente todo ese calor que poseemos. Es así como vamos a usar las ecuaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que describen entonces los aumentos de temperatura en el caso de las ecuaciones 2, 4 y 6 y los cambios de estado en el caso de las ecuaciones 3 y 5. Vamos a llevar entonces esas expresiones al punto donde estamos resolviendo el presente ejemplo. Vamos entonces a empezar la resolución del presente ejemplo considerando las ecuaciones 1 y 2. La número 2 porque implica el aumento de temperatura del hielo desde menos 10 grados centígrados hasta el punto de fusión. Tenemos entonces que consultar la temperatura de fusión del agua. Es así como vamos a esta tabla número 1 y encontramos que el punto de fusión del agua es de 0 grados centígrados. Tenemos entonces que T sub F es igual a 0 grados centígrados y necesitamos el calor específico a presión constante para el agua en estado sólido. Es por ello que vamos a la tabla número 2. En la tabla número 2 encontramos los valores de los calores específicos para el agua en sus tres estados. Necesitamos por el momento el calor específico a presión constante del agua en estado sólido y lo vamos a considerar como un calor específico másico igual a 2,08 Joule sobre gramo por grado centígrado, equivalente a kilojoule sobre kilogramo por grado centígrado. Tenemos entonces 2,08 en unidades de kilojoule sobre kilogramo por grado centígrado, el calor específico para el agua en estado sólido. Retornemos entonces a la resolución de este ejemplo. Vamos a determinar entonces si con el calor que tenemos podemos aumentar la temperatura hasta el punto de fusión del agua. Hallamos entonces el calor sensible Q sub 1.
El calor sensible Q1 es igual a la masa de agua implicada, es decir, 0.5 kilogramos de agua por el calor específico a presión constante del agua sólida, que acabamos de hallar como 2,08 kilojoule sobre kilogramo por grado centígrado, y ahora multiplicamos por la variación de temperatura. Recordemos que acabamos de hallar que la temperatura de fusión del agua es de 0 grados centígrados y restamos el valor de menos 10 grados centígrados. Resolvamos este intervalo de temperatura. Si suprimimos paréntesis, observemos que tenemos 0 grados centígrados y tenemos menos por menos, que nos da más 10 grados centígrados. 0 más 10 nos da un valor positivo de la variación de temperatura de 10 grados centígrados. Tenemos entonces que este intervalo vale 10 más 10 grados centígrados. Cancelamos así las unidades de kilogramos con kilogramos, grados centígrados con grados centígrados. Nos queda entonces que el calor necesario para aumentar la temperatura del hielo desde menos 10 grados centígrados hasta 0 grados centígrados es igual a 0.5 por 2,08 por 10 en unidades de kilojoule, como podemos observar. Finalmente, esta operación nos da un calor necesario de 10,4 kilojoule. Vamos a determinar el calor restante, es decir, que si tenemos 1600 kilojoule de energía calórica y nos gastamos 10,4 aumentando la temperatura del agua en el estado sólido, nos quedan entonces 1589,6 kilojoule. Y esta energía calórica la vamos a utilizar para posteriores cambios de fase y calentamiento. Tenemos entonces que hemos llevado esta cantidad de agua desde menos 10 grados centígrados hasta 0 grados centígrados, pero en estado sólido, es decir, como hielo. Aún no hemos efectuado el cambio de fase. Vamos a determinar entonces el calor de fusión. Recordemos la curva de calentamiento. Hemos determinado entonces Q1, el calor sensible para el aumento de temperatura del hielo desde menos 10 hasta 0 grados centígrados. Vamos a hallar si disponemos del calor suficiente para fundir toda esta masa de hielo en la temperatura o punto de fusión normal, que es de 0 grados centígrados, mediante la ecuación número 3. Tenemos entonces que el calor de fusión o el calor necesario para fundir esta masa de hielo viene a ser igual a la masa por la entalpía latente de fusión. Vamos a determinar el valor de esta entalpía latente de fusión. Para ello nos disponemos a revisar la tabla número 1. En esta tabla número 1 encontramos que el calor o entalpía latente de fusión para el agua es de 334 kJ sobre kilogramo, lo cual denotamos como delta de H sub F igual a 334,0 kJ sobre kilogramo. Con este valor entonces retornamos a la resolución del presente ejemplo. Tenemos entonces que el calor de fusión necesario para fundir 0.5 kilogramos de agua viene a ser igual a 0.5 kilogramos por la entalpía latente de fusión, que es de 334 kJ sobre kilogramo. Es así como cancelamos las unidades de kilogramos de agua con kilogramos de agua. Nos quedan las unidades de kilojoule y multiplicando 0.5 por 334 obtenemos el valor de 167,0 en unidades de kilojoule. Determinemos el nuevo calor restante. Sabemos entonces que nos quedan 1589,6 kJ para gastar y vamos a restar el calor que se emplearía para fundir toda esta masa de hielo, es decir 167,0 kJ. Si nos gastamos esta cantidad, es decir, logrando fundir toda esta masa de hielo, nos quedan entonces 1422,6 kJ de energía calórica para continuar efectuando los cambios o transformaciones de acuerdo a la curva de calentamiento. Hasta el momento hemos entonces fundido toda esta masa de hielo y nos quedan 1422,6 kJ. Vamos a ver si podemos aumentar entonces la temperatura de acuerdo con la curva de calentamiento desde la temperatura de fusión hasta la temperatura de ebullición del agua, es decir,
Hemos hallado Q sub F y sabemos que se puede fundir toda esta masa de agua y nos queda todavía suficiente energía calórica. Determinemos ahora si podemos aumentar la temperatura hasta el punto de ebullición mediante la ecuación número 4. Con el cálculo de Q sub 2, el calor sensible para aumento de temperatura del agua desde el punto de fusión hasta el punto de ebullición en estado líquido. Determinemos entonces el calor necesario para aumentar la temperatura del líquido desde la temperatura de fusión hasta el punto de ebullición. Para ello necesitamos conocer los puntos de fusión y de ebullición normales del agua y el calor específico a presión constante para el agua líquida. Vamos entonces primero a la tabla número 1. En esta tabla número 1 encontramos el valor del punto de ebullición normal para el agua en grados centígrados es de 100 grados centígrados para una presión de una atmósfera. Decimos entonces que la temperatura de ebullición es de 100 grados centígrados. Ahora consideremos la tabla número 2. En la tabla número 2 determinamos entonces el valor del calor específico del agua a presión constante cuando se encuentra en estado líquido. Tenemos entonces que el calor específico a presión constante para el agua en estado líquido viene a ser igual a 4,1813 en unidades de kilojoule sobre kilogramo por grado centígrado. Con estos datos entonces retornamos a la resolución del presente ejemplo. Tenemos entonces que Q sub 2 viene a ser igual a la masa de agua implicada en este proceso, 0.5 kilogramos, que multiplican entonces el valor del calor específico a presión constante para el agua líquida de 4,1813 kilojoule sobre kilogramo por grado centígrado. Multiplicamos entonces por la variación de temperatura, es decir, 100 grados centígrados menos 0 grados centígrados, que es la temperatura de fusión. Eso nos da entonces una diferencia de más 100 grados centígrados. Cancelamos las unidades de kilogramos con kilogramos, grados centígrados con grados centígrados. Nos queda entonces la siguiente expresión para el calor sensible de aumento de temperatura del agua, como igual a 0.5 por 4,1813 por la variación de temperatura que nos dio 100. Todo eso en unidades de kilojoule. Efectuando esta operación tenemos que Q sub 2 viene a ser igual a 209,065 kilojoule. Determinemos ahora el calor restante en caso de que podamos efectuar este aumento de temperatura. El nuevo valor del calor restante es entonces igual al calor restante anterior, es decir, 1422,6 kilojoule que nos quedan, y restamos lo que nos vamos a gastar, que son 209,065 kilojoule. Esto nos da un valor de 1213,535 kilojoule. Esa es la energía calórica que nos queda luego de aumentar la temperatura de toda esta masa de agua desde 0 hasta 100 grados centígrados. De acuerdo con la curva de calentamiento, tenemos entonces que nos encontramos en este punto donde hemos llevado el agua desde T sub F hasta T sub EB. Vamos a determinar ahora si podemos evaporar toda esta masa de agua en el punto de ebullición normal. Es decir, vamos a hallar el valor de Q sub V, el calor de vaporización para este tramo, y si este calor de vaporización es menor que el calor que disponemos, el calor restante que tenemos hasta el momento, podemos entonces evaporar toda esa masa de agua. Empleemos entonces la ecuación número 5 para determinar el calor de vaporización necesario. Determinemos entonces el calor de vaporización. Tenemos que ese calor de vaporización, es decir, para evaporar esos 0,5 kilogramos de agua, es igual a 0,5 kilogramos que multiplica la entalpía latente de vaporización, delta de H sub V, que vamos a consultar a partir de la tabla número 2. A partir de la tabla número 1. Tenemos entonces que de la tabla número 1 el calor o entalpía latente de vaporización del agua es de 2256 kJ sobre kilogramo. Decimos entonces que delta de H sub V es igual a 2256,0 kJ sobre kilogramo. Y retornamos con este valor al punto donde estamos resolviendo este ejemplo.
Tenemos entonces que multiplicamos 0.5 kilogramos por 2256,0 kilojoules sobre kilogramo. Es así como cancelamos las unidades de kilogramos con kilogramos. Multiplicamos entonces 0.5 por 2256 y eso nos da un calor de vaporización para esta masa de agua como igual a 1128 kilojoules. Es así como determinamos el nuevo valor del calor restante. Vamos a ver si nos queda calor residual luego de efectuar este cambio de fase para toda esta masa de agua. Es así como restamos al valor del calor que nos queda hasta el momento, 1213,535 kilojoules, el valor de la energía calórica necesaria para el cambio de fase, 1128,0 kilojoules. Esta diferencia nos da entonces el valor de 85,535 kilojoules. Nos queda todavía entonces energía calórica luego de evaporar estos 0,5 kilogramos de agua. Por tanto, podemos determinar, considerando que ese calor que nos queda es Q3, o el calor necesario para aumentar la temperatura del agua, luego de su evaporación, a qué temperatura final podemos llegar con este calor que nos queda. Retornemos a la curva de calentamiento. Tenemos entonces que nos encontramos en este punto, hemos evaporado toda esta masa de líquido y ahora entonces necesitamos saber en qué punto de esta curva vamos a terminar, es decir, en qué punto alcanzaremos una temperatura final T2. Para ello necesitamos determinar esta temperatura T2 empleando ese calor restante que nos queda como el calor Q3, ya que no tenemos más energía. Ese calor restante corresponde entonces al calor de Q3 y con ese calor determinaremos la temperatura que podemos alcanzar finalmente. El estado de agregación final podemos determinarlo en este momento. Sabemos entonces que es el estado vapor, pero no sabemos qué temperatura por encima del punto de ebullición se encuentra este vapor de agua, y eso es lo que vamos a resolver mediante la ecuación número 6. La ecuación 6 nos indica entonces el calor sensible necesario para el aumento de temperatura del vapor de agua desde el punto de ebullición hasta una temperatura final T2. Decimos entonces que el calor restante hasta este punto es el calor que se va a utilizar para el aumento de temperatura. Por tanto, Q3 va a ser igual a 85,535. De esta expresión no conocemos el calor específico a presión constante para el vapor de agua. Por tanto, nos dirigimos a la tabla número 2. De la tabla número 2 leemos entonces que el calor específico para el vapor de agua, la presión constante es de 2,114. Decimos entonces que C sub PV es igual a 2,114 kilojoules sobre kilogramo por grado centígrado. Y retornamos entonces con este valor. Reemplacemos entonces los datos conocidos. Tenemos, o más bien primero despejemos la variable de interés, que es T sub 2, de forma algebraica, y luego reemplazamos los valores conocidos. Para ello entonces efectuamos la multiplicación término a término, es decir, vamos a multiplicar el producto de estos dos términos primero por T sub 2 y luego por T sub EB. Es así como tenemos la siguiente expresión: Q sub 3 igual a la masa por el calor específico a presión constante del vapor de agua por T sub 2. Y ahora restamos la masa por el calor específico a presión constante del vapor de agua por la temperatura de ebullición. Despejemos entonces la temperatura 2 T sub 2. Es así como vamos a pasar este término que se encuentra al lado derecho y se encuentra restando en el lado derecho a sumar al lado izquierdo. Tenemos entonces Q sub 3 más la masa por el calor específico a presión constante del vapor de agua por la temperatura de ebullición. Esto viene a ser igual a la masa por el calor específico a presión constante del vapor de agua por la temperatura 2. Volteamos esta expresión, es decir, la invertimos. Tenemos masa por calor específico C sub PV por la temperatura 2. Esto viene a ser igual a Q sub 3 más masa por C sub PV
por T sub EB. Despejamos finalmente la temperatura 2 T sub 2, pasando a dividir el término masa por calor específico al lado derecho. Tenemos entonces que T sub 2 es igual a Q sub 3 más la masa por el calor específico a presión constante del vapor por la temperatura de ebullición. Todo esto dividido entre la masa por el calor específico a presión constante del vapor de agua. Vamos a suprimir el enunciado del presente ejemplo, ya que no lo necesitamos. Y en esta expresión finalmente obtenida vamos a reemplazar los valores dados. Tenemos que Q sub 3 es igual a 85,535 kJ. Tenemos también la suma de la masa, 0,5 kilogramos por el calor específico a presión constante del vapor, que consultamos como igual a 2,114 kJ sobre kilogramo por grado centígrado, y multiplicamos por la temperatura de ebullición del agua, que es 100 grados centígrados. Todo esto lo dividimos entonces entre el producto de la masa, 0,5 kilogramos por el calor específico a presión constante del vapor de agua, que es de 2,114 kJ sobre kilogramo por grado centígrado. Observemos que podemos cancelar las unidades de kilogramos con kilogramos, grados centígrados con grados centígrados en el numerador. Cancelamos también unidades de kilogramos con kilogramos en el denominador. Como podemos observar, efectuando un análisis dimensional antes de concluir el presente ejemplo, tenemos, de acuerdo al primer término, unidades de kilojoule que se combinan con las unidades de kilojoule del segundo término. Por tanto, tenemos kilojoule en el numerador, y en el denominador tenemos kilojoule sobre grado centígrado. Esto es equivalente a decir, de acuerdo con esta expresión, que tenemos kilojoule dividido entre 1. Todo esto sobre kilojoule sobre grado centígrado. Multiplicamos entonces extremos. Tenemos en el numerador kilojoule por grado centígrado, y en el denominador el producto de medios, 1 por kilojoule. Cancelamos así las unidades de kilojoule con kilojoule. Nos quedan unidades de grados centígrados, que son las unidades de temperatura. Por tanto, toda esta expresión va a tener finalmente las expresiones de grados centígrados. De esta forma entonces obtenemos la siguiente expresión, que la temperatura 2 va a ser igual a 85,535 más el producto entre 0.5, 2,114 y 100, lo que nos da 105,7. Todo esto dividido entre el producto entre 0.5 y 2,114, lo que nos da 1,057. Toda esta expresión en unidades de grados centígrados. Resolviendo, tenemos que la temperatura 2 es igual a 85,535 más 105,7, lo que nos da el valor de 191,235 en el numerador, dividido entre 1,057. Esta expresión en unidades de grados centígrados. Finalmente obtenemos que la temperatura 2 T sub 2 es igual a 191,235 dividido entre 1,057, lo que nos da 180,92 grados centígrados. Esa es la temperatura final del vapor de agua por encima del punto de ebullición. Decimos entonces que finalmente el agua alcanza el estado de vapor y alcanza una temperatura final de 180,92 grados centígrados para un proceso efectuado a una atmósfera de presión constante. De esta forma entonces concluimos el presente ejemplo. Gracias por tu atención. Te invito a que sigas estudiando con nuestros videotutoriales y a suscribirte a nuestro canal de Aula Más, tu canal para aprender más.